importante que decir de Pittsburgh Ballet, y es que tuve la oportunidad de compartir con 5 latinos muy queridos. Una quien había sido compañera de clase mía de pequeña en Puerto Rico, con Vilde Esteves y Ballet de San Juan, la bailarina Ana María Castañón, que es uno de los pilares de la danza en Puerto Rico. El bailarín cubano Miguel Campanería, que era su partener en ballets bien famosos que se hicieron en Ballet de San Juan, y también la acompañó como partener en Pittsburgh Ballet. El bailarín puertorriqueño y profesor Roberto Rodríguez, también. El más espectacular bailarín que jamás he visto en mi vida, que era un cubano llamado Juan Fidel Mieses Cotró, que tuvo una carrera bien corta por un accidente que tuvo, y que lo voy a relatar en un ballet que hizo del Pittsburgh Ballet. No solo éramos compañeros el día a día con las clases y los ensayos, viajamos por todos los Estados Unidos con un repertorio vasto del Pittsburgh Ballet. Tuvimos una experiencia increíble, bromeábamos muchísimo, porque cuando viajábamos en autobús, pues los ingleses iban adelante y ellos no hacían ruido, después los franceses, y siempre se quejaban de que nosotros éramos los alborotosos y íbamos siempre en la cocina de la guagua. Aparte de que los calls eran a las 5 hasta las 4:30 de la mañana, y nosotros siempre más los últimos que llegábamos, porque siempre los ingleses llegaban photo finish, los más temprano que llegaban y ocupaban el bus, y después los franceses y bueno, había de otras culturas también, pero los últimos siempre éramos los latinos en ese sentido. Eso no era una virtud de nosotros, porque molestaba mucho a los demás compañeros. Y nosotros, pues, yo no me reía, pero a veces lo tomábamos a broma, y eso no creo que nos ayudó mucho internacionalmente en la reputación que tenemos como profesionales. Tuvimos una experiencia una vez en Baton Rouge, que después de la función, nosotros siempre desayunábamos bien, un desayuno bien grande, pero como estábamos ensayando para la función, dejábamos para comer después de la función. Se dio la cosa que en ese lugar los lugares no estaban abiertos para que pudiéramos, a la hora que terminábamos, ir a comer a ningún sitio, pero sí, nunca me olvidaré que la Budweiser puso un trailer enfrente del hotel y nos puso una recepción donde todos podíamos ir y tomar, hablando de una cosa muy sofisticada, podíamos tomar toda la cerveza que quisiéramos. Y como estábamos, no éramos tomadores, porque en realidad los bailarines no toman alcohol, excepto algunas excepciones, pero no es saludable, no pueden bailar, excepto los rusos que toman vodka. Eso a nadie le quita el vodka a los rusos. Pero hasta yo tomé, porque era cerveza helada, casi tenía pedacitos de hielo, y con la sed que teníamos después de la función, el problema es que no comíamos, porque no pudimos ir a un restaurante, no teníamos para comer, simplemente tomamos cerveza. Y nos fuimos a nuestros cuartos, cuando a las 3 de la mañana el director de la compañía, Patrick France, el manager de la compañía nos llamó. Get the hell out of your room, the hotel is in fire. El hotel había cogido fuego, el hotel tenía una escalera espiral, ¿okay? Y desgraciadamente nosotros estábamos picados con la cerveza que habíamos tomado. Yo lo que me acuerdo es que yo había comprado una maquinita de espresso, que en aquella época me costó como $200, era chiquitita, pero todos los latinos tomábamos por la mañana, que salíamos tan temprano, todavía los restaurantes no estaban abiertos, las cafeterías, y necesitábamos café para poder llegar al autobús a tiempo y prepararnos para el tour. Yo tenía esa maquinita, y eso fue lo único que yo cogí. Y empiezo por esa escalera, y con un mal de risa todo el mundo, porque nos daban puertas y como que nos quedábamos en el mismo sitio. Esa aventura tardó un par de horas en lo que los bomberos nos sacaron, pero lo curioso es cuando terminó todo, que pudimos ver qué era lo más importante para cada uno de los que estaban en el tour. Alguna gente, había una que tenía un mic, no tenía ropa debajo, pero agarró su mic
Había uno que cogió las muñecas, eran unas hermanitas que siempre estaban con muñecas en el cuarto del hotel. Bueno, todo el mundo cogió lo que más apreciaba. Y en el caso mío fue la cafetera. Y fue bien revelador que tú haces en un momento cuando tu vida peligra. Para mí era tan importante esa cafeterita, expreso. Pero lo curioso es que para Miguel Campanería, Miguel se la había arreglado para tener bolsas y bolsas y bolsas de café latino, porque tampoco nos gustaba el café americano. Y él era el que llevaba una maleta llena de bolsas de café. Él proveía el café y yo la cafeterita, aunque se tardaba mucho porque era chiquita, pero era un expreso fabuloso. Pues esa fue en mi segunda experiencia en un fuego cuando estaba en tour bailando. ¿Qué más puedo decir de Pittsburgh Ballet? Son tantas las aventuras que tuvimos en los diferentes lugares. Una de las cosas que nos pasaba es que como eran largos los tours, uno empezaba con un repertorio y terminaba con un repertorio totalmente diferente, porque había que, cuando alguien se lastimaba, pues el que supiera el papel brincaba para hacer ese papel. Pero con Pittsburgh Ballet, así como tuve en el University Opera una aventura con la cinta del baile de que intercambiábamos la cinta, el pole dance, el famoso pole dance, pues también tuvimos una experiencia. Nosotros teníamos una maestra de ballet que se paraba en puntas, era flaquitita, era inglesa, y daba clase en punta y se paraba en punta sin punta, ella no necesitaba punta. Técnicamente era virtuosa en ese sentido, y nos quería mucho. Y el director era bien exigente. Ella era la intermediaria entre Patrick, que era alemán-francés, y no dejaba que nos enfermáramos y era bien estricto. Ella era la intermediaria. Pues esto pasé, nosotros hacíamos como alrededor de 60 funciones de Cascanueces en el mes de diciembre. Eran 2 al día. Todos los que aspirábamos a hacer una parte que nos gustaba en Cascanueces, terminábamos odiando la parte, porque ya no queríamos ni oír la música, por más bella que fuera, porque era ya al final del tour estábamos exhaustos. El caso de las niñas, los dedos estaban mondados y los bailarines cansados de cargar a las bailarinas. Bueno, la cuestión estaba loco por que llegara la Navidad de nosotros, después de esta Navidad que todo el mundo celebraba viendo Cascanueces. Pues decidimos en la compañía que la última función iba a ser diferente, íbamos a hacer maldades. Y nos pusimos bien creativos, y esta señora, que no me acuerdo el nombre, yo sé que Gwen, no me acuerdo el nombre de ella, pero era del Royal Ballet. Ella fue cómplice de nosotros. La cosa es que el que hacía de Drosselmeyer, en vez de el muñeco de Cascanueces, yo no sé cómo consiguió un pollo muerto. Entonces empezamos a hacer cambios en las variaciones. Yo me acuerdo que en aquel momento yo hacía de Chinese Variation, y el varón hizo el papel de las niñas y nosotros hicimos el papel del varón. Coreográficamente tenía que ser genial, porque no podía verse chapucero, tenía que ser algo genial, pero totalmente diferente a la realidad de lo que habíamos hecho durante las 60 funciones. Y el vals de las flores, empezamos a tirar las flores de una manera bien cómica. Había una parte donde él había coreografiado los ratones, y en el Pittsburgh Ballet los solistas hacíamos de ratones, ¿ok? Pues yo me acuerdo que yo cogí una flor como si yo fuera española, y una muchacha que era espectacular, una solista del Pittsburgh Ballet, pero que medía casi 5 pies 9, era altísima, se vistió de los Pittsburgh Steelers. Y las horas del reloj todas tenían una cosa para llamar la atención. Llamamos tanto la atención que le gustó mucho a la prensa, ¿sabes? De bueno, fue genial, pero al director no. El director lo cogió como una ofensa, habíamos faltado el respeto porque no habíamos pedido permiso a él, y nos votó a todos. Nos dijo que para enero nadie volvía. Y la que intercedió por nosotros nuevamente fue la ballet mistress, que era adoración con ella, y él tuvo que perdonarnos porque cuando los niños iban a la caja de los juguetes, ella estaba allí metida, como era tan chiquitita, haciéndonos burlas a nosotros. Ella participó,
Y le dije, bueno, pues si los votas a ellos, me tienes que votar a mí. Y así fue como Patrick France nos perdonó de las aventuras del cascarón, esos tras bastidores que hicimos en Pittsburgh Valley. Y gracias a Dios también que la crítica, como pusimos a los Pittsburgh Steelers, no nos tiró. Simplemente dijo la genialidad de tan buenos bailarines que pudieron manejar esos cambios y esa sátira, pero a la misma vez mantuvieron la excelencia que tuvo el Pittsburgh Ballet durante todos sus cascanueces. Eso fue una aventura espectacular. Todo ese mundo color de rosa que viví, precisamente fue en Pittsburgh donde tuvo el cambio que me hizo venir a Puerto Rico. Una noche yo estaba con mis maletas preparadas para ir a otro tour de cascanueces, eso fue otro año. Mi papá me llamó para dejarme saber que tenía que venir a Puerto Rico. Yo, papi, pero no puedo, yo voy para tour mañana, ¿qué pasa? Me dice, a tu mamá la operan de un tumor cerebral. Me lo habían escondido durante todo un año que mi mamá había tenido problemas cerebral, pero no querían aguarme la fiesta, no querían que yo me preocupara, pero llegó el punto que hubo que operarla, hacerle una operación cerebral, y entonces mi papá se dio cuenta que tenía que dejarme saber. Y yo lo que me acuerdo es que mi marido estaba estudiando medicina en Santo Domingo, yo estaba bailando como siempre, yo no sé cómo yo conseguí un pasaje, que eso pasó por la noche y yo sé que ya por la mañana ya yo estaba buscando a mis papás, cogí el avión y buscando a mi mamá en la casa, pero ya no estaba ahí, ya estaba en centro médico para la operación del cerebro. Un cambio drástico de un mundo color de rosa a mi otra realidad. Esa nueva realidad solamente voy a relatar lo que creo indispensable que sepan, porque fue el pie para que yo fundara el grupo Pitirre cuando mi mamá, después de 2 años intensivos de neurocirugía, que yo viví con ella allí. Y fue lo que me motivó a mí, a la experiencia que había tenido en Estados Unidos, a quererla compartir con el talento puertorriqueño. Fue una experiencia devastadora, porque mi mamá, por un fallo postoperatorio, quedó ciega e impedida. La operación fue un éxito, una operación de 13 horas, pero hubo un fallo postoperatorio que no le dieron oxígeno a tiempo, lo cual hizo que yo le dijera al neurocirujano, tremendo ser neurocirujano, que no sabía ni cómo darme la cara porque yo había estudiado en la Harvard Universidad y él también, o sea que nos conocíamos de esa faceta, que yo no me iba a separar de mi mamá, porque iba a estar en intensivo, pero yo de mi mamá no me separo. Y como fue un fallo postoperatorio, dije, pues te mando, pero de mi mamá yo no me separo, porque por eso es que quedó como quedó. Y me permitieron quedarme 2 años que yo no me fui de centro médico, de bailarina a cuidar a mi mamá. Mi papá yo entraba al cuarto, salía, si mi papá quería verla, no podíamos estar los dos a la vez. Y eso es un capítulo, pero no es de ballet, pero sí me sensibilizó en cierta forma para ver el ballet como algo más de desarrollo humano, más profundo. No solo bailar en un escenario, tener los aplausos y todo este glamour, sino la faceta de que ese entrenamiento de bailarina me ayudó a sobrevivir 2 años intensivos de neurocirugía. La alimentación, todo cambió drásticamente. Y cuando salí a ver la división tan grande que había entre un lugar y otro en Puerto Rico, era que a pesar de que todo el mundo compartía el mismo arte, no había la estructura de intercambio entre los puertorriqueños que compartían esta vocación. Si de Ballet San Juan veía a los de Ballet Concierto, cruzaban la calle y ellos no se saludaban, porque eran como si fueran países diferentes en guerra. Y a la medida que me fui enterando de todo esto, me impactó mucho, pero yo no pensé ni que iba a volver a bailar. Yo pensé que me iba a dedicar a mi mamá, porque yo era hija única, y
me sentí bien culpable que me fui tan joven y yo lo que quería era bailar. Y cuando me pasó esto, pues se me viró la tortilla. Yo me sentí muy culpable de haberme ido tan joven para bailar y pensé que si no me hubiese ido a lo mejor a mi mamá no le hubiese pasado lo que le pasó. Fue un problema bien grande que tuve que bregar por muchos años. Pero hubo algo bien curioso. Mi amigo dominicano, el que yo les dije que era un tremendo bailarín, se había ido a Santo Domingo. A pesar de que le dieron 5 contratos para las mejores compañías de Estados Unidos, tuvo problemas con la visa. No se quedó en Estados Unidos y volvió a Santo Domingo. Y estaba enseñando y haciendo una compañía y tenía una presentación donde él quería invitar a un coreógrafo maestro que tuvo, que quería mucho, una bailarina con quien él había bailado del Canadá, y un bailarín que de hecho había sido parejo de Alicia Alonso. Y se le ocurre decirme, Elizabeth, yo quiero que tú vengas a hacer La Muerte del Cisne a Santo Domingo. Yo había dejado de bailar 2 años, estaba totalmente desconectada de yo como bailarina, excepto que en el hospital con un doctor que era bien excéntrico y bien inteligente, que estaba haciendo el internado, yo le enseñaba un paso de baile a él para llevarle a los pacientes que sabíamos que se iban a morir, le llevábamos vino en jeringuilla y le dábamos un asalto navideño. Eso lo hice yo en Centro Médico, que viví 2 navidades allí. Íbamos donde pacientes que estaban solos, desahuciados ya por operaciones del cerebro, que sabíamos que estaban en decadencia, que podían morir, y le llevábamos en una jeringuilla, le llevábamos vino, este es un asalto, y le tratábamos de dar algo de alegría. Y él aprendió hasta cargarme aquí y hacer vueltas, un tipo de vuelta que hace, él aprendió todo eso para dar esos asaltos navideños durante la época en Centro Médico. No me puedo acordar el nombre de este médico, pero él era de Aguadilla y estaba haciendo su internado en neurocirugía. ¿Okay? Volviendo a la situación de darme cuenta de que me invitaran a bailar en Santo Domingo, yo dije, yo no puedo bailar, yo no estoy en forma. La Muerte del Cisne tú la bailaste 165 veces, tú la puedes bailar hasta muerta. Y si vienes acá vas a tener 2 semanas para entrenar. Como yo sabía que él era tan buen maestro, y muerto que eres misa, el amor por la danza estaba allí y todo. Mi padre me dijo, aprovecha la oportunidad. No había bailado en Puerto Rico, y sin embargo me invitan a bailar en el Teatro Nacional de Santo Domingo, un teatro precioso, y con este bailarín. Él le llamó Gala de Amor y Luz, y fue 2 semanas geniales. Nos pasábamos en el estudio de baile entrenando. Terminé bailando no solo La Muerte del Cisne, bailé también La Silfit y parte de Paquita, y parte de Paquita. O sea que me entrenaron, me atreví, pero sí tengo que decir, el día de la función, una experiencia que tuve, me sentía bien nerviosa porque no había bailado, iba a bailar por la noche La Muerte del Cisne. Me sentía nerviosa más por La Muerte del Cisne, que era más sencillo que por las otras cosas, porque bailaba con pareja. Entonces, ¿qué fue? Fui a una farmacia en Santo Domingo a buscar una redecilla para hacerme el moño de ballet. Pero la muchacha estaba con aquella pasta, no me atendía, y yo tenía prisa porque tenía que ir al teatro, porque iba a tener una reunión con gente de Santo Domingo que me iban a enseñar el álbum de las que habían bailado La Muerte del Cisne previamente a mí. Y yo esperé, y la muchacha para nada me atendía. Digo, mira que yo tengo prisa. A mí ningún gringo me trae el estrés. Digo, pero ¿cómo tú me vas a decir eso? Yo soy puertorriqueña, yo no soy gringa. Dicen, sí, pero ustedes se dejaron llevar el estrés. Nunca me olvidaré. Me ayudó muchísimo, porque al decirme eso, pues como que me quitó el estrés. Me dice, ya tienes razón, está en su país, yo no tengo ningún derecho a jorarla a ella. Y la verdad que nosotros vivimos un estrés comparado con los dominicanos, que ellos no hay quien ajore a un dominicano. ¿Okay? Llego al teatro y me enseñan el álbum
Y lo primero que me enseña es una bailarina bien famosa que yo conocía, del Joffrey Ballet, que había bailado. Y la crítica que le dieron, parece un pollo americano descongelado. Eso fue como 2 horas antes de yo bailar. Y yo, bueno, si esta que es famosa, que del Joffrey Ballet, y que yo considero que es una bailarina muy buena, dicen que parece un pollo americano descongelado, ¿qué me van a decir a mí? A mí me van a descuartizar. Pues esa fue mi experiencia, no me descuartizaron, no creo que fui mejor que la americana, pero sí creo que hay una simpatía de Santo Domingo porque yo era boricua, y la sangre como que nos une, y fueron bien compasivos conmigo, me dieron muy buena crítica. Yo misma me sorprendí. Después de aquello yo esperaba lo peor. Obviamente me esforcé lo máximo y traté de ser emotiva, de no ser fría, porque si ella era fría, pues yo traté de compensar. Y no sé cuánto me pudo haber ayudado, pero yo lo único que sé es que me aceptaron. Cuando regreso a Puerto Rico, no me puedo ni acordar, no me puedo ni acordar, pero sí me acuerdo que estoy en la parte de atrás del Teatro Tapia y fui a ver a Ana María Castañón, que era mi amiga que estaba bailando, y me encuentro con una persona que tuvo un protagonismo en toda mi carrera, que fue Osvaldo Pérez, que era productor de una compañía de teatro, Surey, y enseñaba en el Colegio Puertorriqueño de Niñas. Por alguna razón él sabía de mí, él sabía mi historia. Y cuando me vio y me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Parece que leyó las críticas de Santo Domingo, no sé cómo él se enteró. Pero él sabía quién yo era. Y yo ya, ay, si ya yo no puedo bailar más, porque ahora yo voy a cuidar a mi mamá. Me dice, ¿qué tú estás diciendo? Tú no puedes dejar de bailar, esa es tu vida, tú tienes que seguir, sea como sea. Y yo voy a hacer el Principito en el Colegio Puertorriqueño de Niñas, o no, mentira, no sé si es el Principito o una obra de García Lorca, Las Bodas de Sangre. Era una obra que iba a producir Surey. Y me dijo, yo necesito que tú hagas este papel. Y pues, imagínense, pero ¿cómo voy a hacer? Porque yo me estoy encargando de mi mamá, yo no estoy entrenando, bla, 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 bla. Se lo digo a Mati, y me dice, tú puedes venir a coger la clase de profesional de Ballet San Juan a mediodía y yo te doy pon. Y mi amiga me ayudó a la coordinación, porque yo no guiaba en Puerto Rico. Yo en Estados Unidos no necesita un carro. Y yo aprendí de nuevo aprendí a guiar acá, por la necesidad. Pero yo siempre, en Nueva York no hace falta transporte, o sea, el transporte público es excelente, no es como aquí. Entonces bailé con Osvaldo y eso me llevó a hacer Las Lágrimas de Doña Toronja, a hacer El Principito, a hacer obras de ballet teatro, donde había que actuar y había que bailar. Y yo era la bailarina con los actores. Y me abrió también otro campo que a mí me encanta, que es la actuación y el teatro. Y como había estado con la ópera, pues todo lo que es poliarte, todo lo que sea unir las artes, hace al bailarín más completo. Y a mí me encantaba actuar también. Pues tuve la oportunidad con él en la compañía de Surey y en el Colegio Puertorriqueño de Niñas, donde se hacían estas obras de hacer esos papeles. Y eso me daba la motivación para seguir manteniéndome en forma. Eso llevó, de ahí fue que surgió el proyecto de Bayamón y la Escuela de Bellas Artes. Pero debo de decir que tal vez por haber bailado en Santo Domingo, tuve la oportunidad de conocer a Brunilda García del grupo Cimarrón, que en paz descanse, que me ofreció la oportunidad de hacer las obras de Cimarrón. Y ya eso era bien profundo, porque era la hija de Eugenio María de Hostos, la Patria Encadenada, Julia de Burgos, que ya yo había hecho una coreografía de Pachá Guzmán en Nueva York. Pues ahora me ofrecieron hacer Julia de Burgos con Iris Martínez, y con ella cantaba, Iris recitaba y yo bailaba la vida de Julia de Burgos, para ir a Chicago, donde hasta conocí a la hermana de Julia de Burgos. Fue una experiencia extraordinaria. Y simultáneamente bailaba con Bruni, y Bruni, que había sido la favorita de un músico puertorriqueño, que tal vez sea el mejor músico, Amaury Veray, compositor que llegó a componer ballet, ¿ok?
y me pidió hacer unas danzas puertorriqueñas, ¿okay? En un concierto que ella tenía con Federico Cordero. Bueno, terminé que después iba a continuar con Federico en guitarra y danza y iba a continuar como la bailarina de Cimarrón. Eso es simultáneamente que estaba cuando me invitaba a hacer obras con Pachal, y la mamá de Mati habló con Víctor Huerta, que tenía ballet municipal de San Juan, porque no podíamos estar Mati y yo juntas en ballet de San Juan, para que yo fuera la bailarina de ballet municipal de San Juan, donde estaba Víctor Huerta y Juan Andrés. Pues volví a hacer lo que había hecho en Nueva York, dividirme en 10 cantos, y estaba trabajando con Ballet Municipal de San Juan, como bailarina de Ballet Municipal de San Juan, pero también continuaba con mis invitaciones para hacer guesting con Federico Cordero y con Brunilda García, y si Osvaldo Pérez hacía alguna producción, pues siempre me colaba, yo era la muerte, yo era un personaje, ¿okay? Y mientras estaba atendiendo a mi mamá, vivía en Río Grande, hacía 20.000 malabares para poder cumplir y coger mi clase de ballet San Juan profesional para mantenerme en forma y hacer los ensayos con los respectivos lugares que estaba comprometida. Y ahí, en medio de esa tormenta de cómo rescatar y no perder lo que había hecho toda mi vida, que es bailar, surge que una estudiante de mi mamá insiste en que yo enseñe con esta maestra muy reconocida, Nana Udo, que tenía ballet teatro infantil. Y ballet teatro infantil de Nana Udo estaba en Santurce, era de verdad tal vez la mejor escuela que yo he visto infantil, porque ella les enseñaba teatro, era bien, complementaba todas las artes y tenía maestros extraordinarios, pero me dio la oportunidad de dar la clase más avanzada, donde estaba Alondra, la hija de Nana Udo. De hecho, yo fui la que introduje en Punta a Alondra, que me recordé a Nana hace poco, pero en esa clase eran unas niñas, yo estaba en la clase avanzada y empujándolas en base a lo que yo sabía que necesitaban para ser bailarinas, salir del comfort zone que tenían aquí en Puerto Rico. De la casualidad que vengo un día y una nena estaba llorando, que era la nena más avanzada de la clase, porque ella quería ir a un seminario de verano, no quería coger vacaciones de verano, quería bailar durante el verano, Eglevsky Ballet. Y yo, ¿cuál es el problema? Porque Eglevsky Ballet, yo bailé en Eglevsky Ballet. No, porque es que tendría que ir a audicionar, y si no me cogen, pues se pierde el pasaje. Y yo, pero muchacha, dame acá el teléfono. Y tuve la sorpresa que la que había sido manager mía en Estados Unidos, Pepi Semler, era la que salió al teléfono. Y me dice, Elisabetta, estoy teniendo niñas de Puerto Rico que están solicitando, pero nosotros tenemos que dar una audición para saber quién puede coger el seminario, por los maestros y por las clases que tenemos, para que no haya alguien que no esté apta para el grupo y pierda su dinero. Entonces yo le expliqué mi situación, pero ¿dónde tú has estado? Porque yo me desaparecí de la escena de Nueva York y de la escena, y ahí yo me di cuenta que yo me había desaparecido, había perdido el contacto con todas estas personas, pero no me habían olvidado. Y me dice, pero ¿por qué tú no las audicionas? Y puedes recibir comisión por esto. Entonces, y yo no hay problema, yo las audiciono, no me tienes que dar ninguna comisión. Pero la comisión se volvió en becas de Eglevsky Ballet para los estudiantes, porque yo tenía algunas niñas que no tenían los medios para ir el verano, entre ellas una niña que era de Luis Llorén Torres, que Nana había becado y que hubo que comprarlo todo. Y yo quería, el primer grupito que fue Eglevsky Ballet, fue de la Academia de Nana Udo, 7 estudiantes, que incluían a Alondra, que incluían, no me acuerdo del nombre de ella, pero era la nietecita de Don Cholito, el comediante, el famoso comediante puertorriqueño. Era un grupito espectacular de niñas bien unidas, bien preparadas en el estudio de Nana Udo, y esas fueron las primeras piquetes. Pero allí había una persona que me dijo, Elisabetta, yo trabajo para un senador y
tú puedes llenar fondos legislativos, porque como yo veo que tú quieres dar beca, tú puedes hacer una propuesta. Y me trajo los blancos para los fondos legislativos, los cuales yo llené. Nunca me olvidaré que al principio puse: quisiera ver al servicio de quien las creó todas las artes. Eso es una cita de Lutero. Y yo hice esa propuesta deseando hacer un intercambio cultural, dejando ver las ventajas de ese intercambio y las que iban a recibir estas estudiantes. Y milagrosamente me dieron fondos legislativos desde el primer año. Y el segundo año, con ese reducido fondo, fueron 50. Y yo me volví una empresaria donde a los que tenían dinero pues les daba cartas de recomendación para que se lo llevaran a sus médicos, a las empresas. Se movilizó con ese lema, unos con otros en vez de unos contra otros, para unir el talento puertorriqueño en danza. Y se volvió un movimiento. Yo escogí el pitirre y teníamos un logo que me acuerdo que Brunilda García consiguió un artista puertorriqueño para hacérmelo del mapa de Puerto Rico, con un pitirre con unas puntas en la boca saliendo de Puerto Rico. Y yo escogí el pitirre por los obstáculos que me di cuenta que tenía que confrontar el artista puertorriqueño en danza para llevar a cabo su carrera. Como el pitirre es un vencedor, pues el guaraguao para mí era los obstáculos. Y eso, cuando llegamos a Estados Unidos, inmediatamente la prensa estaba esperando los pitirres en la universidad. Cuando únicos se juntaron todas las academias y todo para el movimiento pitirre, que yo me acuerde, que yo lo vea así, concretamente, sin duda, fue cuando estos jóvenes iban a Estados Unidos los veranos, becados con un incentivo de Egleski y con la beca de pitirre. Y yo conseguía fondos de la legislatura pagados por fondos privados. La Corporación de Artes Musicales también me dio beca. Donde quiera que pudiera haber una oportunidad de conseguir unos fondos, y cartas de recomendación que yo daba a diferentes y diversos talentos. Pero aquí es bien relevante que diga que una persona clave fue Elsa Tío, la poetisa Elsa Tío, que me hizo poner en contacto con Bellas Artes. A mí me prestaban, como yo no cobraba por la audición y yo traía a los maestros famosos a dar esa audición, rusos, americanos, venían y daban una audición, y eso era un espectáculo increíble porque venían de Mayagüez, de Ponce, de Cabo Rojo, de Humacao, de San Juan, de Cagua, de Bayamón. Todo el que creía que tenía el talento, según se le decía que tenía que tener para poder tener una beca para este tour, y venían por cientos a audicionar las guaguas de los diferentes municipios, a traer el talento a estas famosas audiciones con estos maestros famosos del Quiro Pared, como Luis Barbola y la misma Carmen Junco, quien dirigía Bellas Artes de Santurce, me escribió que me felicitaba, que era un honor para ella prestarme Bellas Artes. Nosotros solamente pagábamos el seguro, pero no nos cobraban por usar Bellas Artes para estas audiciones, estas famosas audiciones, como ella decía, de Gillespie Ballet. Y fue una época renacentista en el mundo de la danza, porque cualquier joven, no importaba que fuera de un residencial, de escasos recursos, podía realizar sus sueños si tenía el talento y se esforzaba en seguir las reglas del juego. Yo me acuerdo que para el intercambio cultural yo obligaba a que las reuniones fueran en diferentes pueblos de la isla. Y me acuerdo que una vez me antojó hasta llegar hasta Maricao. Si los ricos llegaban en sus carros, yo me acuerdo que Héctor Luis Acevedo me prestó la guagua municipal para que los que no tuvieran transporte, la guagua los esperaba en Plaza Las Américas y llegábamos a lugares tan remotos como Maricao, porque a mí me dio la manía que había que llevar el arte de la danza a todos los rincones de Puerto Rico, no de la danza folclórica, no de la que ya existía, que hay muchas bien valiosas y de la que yo estoy súper orgullosa, pero también dar a conocer el ballet clásico, lugares como Maricao, como Salinas,
Ponce, todos los lugares, pues buscábamos hacer las reuniones que les diera oportunidad a las personas que estaban en esos lugares de que no siempre fuera en San Juan, descentralizar el arte de la danza.